que procurar en nuestra macronutrición es tener alimentos que nos regulen. Y, por ejemplo, además varían seguramente de que estén crudos a que estén cocinados. Por ponerte un ejemplo, hay una cosa que se llama el índice PRAL de los alimentos. La tabla la podéis seguro encontrar en internet, que te va a decir lo que alcaliniza o acidifica un alimento. Y, por ejemplo, las espinacas tienen un índice PRAL de 14 y si las cocinas pasan a no ser casi ni alcalinizantes. Entonces, bueno, realmente deberíamos aprender a saber qué tipos de alimentos son los más adecuados y intentaremos guardarnos algo para el año que viene, para la charla del año que viene. Claro, pero estamos hablando que uno de los problemas puede ser una falta de saciedad. A lo mejor esa gente está gorda porque come, pero come porque tiene un problema genético que no le permite saciarse. Come porque come muy rápido, porque no se sacia por el intestino, pero que también hay casos, y ahí tenemos a los ratones obesos, que tocamos el gen FTO y les falta la saciedad. Volvernos a las comidas de la abuela, hacer una dieta mediterránea en directrices generales. Luego, la que de verdad tenga un problema, evidentemente intentaremos individualizar, pero incluso con la base genética, justamente hablando de esto, es pensar que somos diurnos, que necesitamos la proteína en el desayuno, que necesitamos comer poco y frecuente, es decir, son pautas generales, basados en la genética, no en que se me antoja que yo desayuno y los demás quiero que desayunen. Lo primero, por supuesto, agradeceros a todos la presencia. Sé que habéis venido de buen agrado y que queríais, y muchos de vosotros sé que teníais mucho interés en escuchar. Y bueno, lo siguiente de agradeceros a vosotros la presencia va a ser, por supuesto, agradecerle la presencia a la compañera que tengo a mi lado, que es la doctora Dolores Saavedra. Bueno, somos conocidas desde no hace tanto tiempo, hemos entablado una muy buena amistad. Y tengo el honor de, como en otras ocasiones, en conferencias anteriores a las que muchos de vosotros habéis tenido oportunidad de asistir, de decir que es una persona de brillante currículum profesional, que ella es mexicana de origen, pero lleva 12 años en España, vive ahora mismo en Madrid. Ya era directora de investigación en el Hospital Nacional de México, tiene muchísimas publicaciones, directora de varias tesis doctorales. Desde que llegó a nuestro país, igualmente ha empezado a ser partícipe en varias universidades, es profesora de la Universidad Alfonso X, ha sido de la Universidad Europea, en fin, sigue siendo docente e investigadora de reconocimiento internacional. Entonces creo que es un lujo que podamos contar con la presencia y escucharle a ella la conferencia, que seguro nos va a aportar muchísimo con respecto a la salud. Los que conocéis un poco la trayectoria o de la pretensión de organización de las charlas en este aula, que igualmente agradezco a Caja Murcia nos facilite para difundir, mi enfoque necesariamente es salud. Y sabéis, y si no lo sabéis os lo adelanto a los que no lo conocéis, que en la web, en mi web, hay colgadas las conferencias, están colgadas las conferencias de años anteriores, y la pretensión es que vayamos entendiendo, y por eso el nombre de la conferencia de este año, que la salud son muchas cosas y que realmente es un engranaje de diferentes estructuras que necesariamente, como le pasaría al engranaje de un reloj, van a hacer que funcione, que vaya más rápido, que vaya más despacio, que se pare o que vaya a destiempo, y que son tan importantes unas ruedas como otras. Entonces, sabéis que en otras conferencias se habló de la importancia de la macro y de la micronutrición y de los oligoelementos y del ritmo del envejecimiento. Realmente mi discurso casi siempre anda buscando el difundir cómo debemos hacer para mantener nuestra salud. La importancia y lo que yo voy a intentar transmitir, o espero de una forma fácil y comprensible, de lo que es la flora intestinal y de por qué nuestro intestino funciona como un cerebro, y es así. Y la doctora Saavedra nos va a hablar de la nutrigenética y la nutrigenómica, lo que son y cómo nos va a influir. Entonces, paso a hacer, espero, de una forma muy rápida,
una breve introducción para que realmente entendáis por qué decir que tenemos flora y tenemos, ya lo vais a ver ahora, billones de bacterias que viven con nosotros y que además participan de muchísimos procesos que nos ayudan al día a día. Fijaros en esta diapositiva que ya en el siglo XVIII empezaron muchas de las publicaciones que nos hablaban de cómo era la evolución de la filogenia y de la formación de los seres vivos. Realmente se empezó a hacer difusión y se empezó a conocer un poco más pues, con las publicaciones de Darwin en el siglo XIX, y lo que francamente se conocía o se empezó a ver que mirando los fósiles podíamos adivinar, y se hicieron estudios metodológicamente basados en esos fósiles, de que se empezó con vida unicelular y esa vida fue evolucionando, y lo que fue pasando es que las bacterias, que realmente eran organismos que tenían o disponían de todos los mecanismos para vivir por sí solas, se fueron entrelazando, se fueron estratificando y fueron subiendo, como veis en el esquema de este árbol, de formas mucho más básicas hasta el desarrollo de los vertebrados y de los organismos a día de hoy, de las células eucariotas y de organismos mucho más complejos. ¿Y qué fue pasando en toda esta filogenia? Que realmente todos seguro habéis escuchado hablar del sistema inmune, que lo que nos ayuda es a defendernos de las agresiones pues, de muchos procesos víricos, bacterianos, y todos escuchamos que tenemos infecciones. Voy a intentar explicaros un poquito lo que pasó. Conforme se fueron complicando la existencia de estas bacterias, realmente tenían que preservarse y hacer una salvaguardia de su propia integridad, o se hubiesen ido extinguiendo. Entonces necesitaban ir identificando lo que era de ellas a lo que no era de ellas, distinguiendo el no del no yo. Y de esa forma se empezó a desarrollar y a diferenciar lo que a día de hoy es nuestro sistema inmune innato. El proyecto del microbioma humano, veréis que habla de que existen 100 billones de bacterias. La microbiota, que son todas esas bacterias que viven con nosotros, las tenemos en prácticamente todos nuestros órganos. Pero ya se empieza a hablar de que realmente la flora bacteriana empieza a ser prácticamente un órgano en sí mismo. Realmente la primera colonización de las bacterias en el recién nacido se va a producir conforme pasa por el canal del parto de la madre y se pega el primer trago de las bacterias en el paso por el canal, y se establece incluso una diferencia importante cuando se hace un parto vaginal o cuando el niño nace por cesárea. Esa primera siembra de esas bacterias con las que va a tener y de las que va a disponer durante toda su vida, la vamos a determinar desde el nacimiento. Entonces realmente somos un pequeño planeta poblado de miles de millones de seres que trabajan para nuestro funcionamiento equilibrado. Somos ecosistemas, igual que podríamos estar entendiendo en un bosque o en un sistema de plantas que debe de haber un equilibrio, que todo no pueden ser determinadas plantas, ni lombrices, ni setas. En el bosque tiene que haber de todo, y en el ecosistema y en el equilibrio debe de haber de todo. Eso nos pasa exactamente a nosotros, para que estemos en equilibrio con nuestra flora. Mirar, y lo vamos a ver en un poco más de detalle, que el funcionamiento de lo que comen incluso nuestras bacterias va a establecer que vayamos a asimilar o no unas determinadas sustancias. O sea, no vale solo yo como muy bien, tú comes muy bien, pero le vas a dar de comer a la flora que te vive contigo. Y en función de lo que tengas en el tipo de flora que tengas, van a producir determinados, ya lo vamos a ir viendo, productos que nos van a servir en beneficio más o menos, dependiendo del tipo. Igual que una uva nos va a producir un determinado vino, dependiendo de la cepa, nos va a pasar igual. O sea, no es me tomo un bifidobacterio y me ayuda mucho, porque dentro de las bifidobacterias voy a poder tener una cepa u otra y de una calidad o no. Y desde luego van a ser responsables de la función inmunitaria, es decir, del equilibrio que vamos a tener con el exterior. Y de alguna forma los virus controlan esos ecosistemas. En esa pelea, y ahora os lo voy a documentar con unas fotos que espero que sean
muy cómodas de entender, se van a regular esas poblaciones y se va a hacer un cierto intercambio de información genética. Todo va a variar independientemente de que estemos en un ambiente o en otro, de una interrelación en esos engranajes que os hablaba al principio. Y lo que podemos estar haciendo dos personas que vivimos en una misma casa nos va a influir de forma diferente, en el sentido del ambiente, de lo que como, de la flora que tengo, de lo que rectifico, de una infección que yo he tenido y el de al lado, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay publicaciones que realmente ya hablan de que las bacterias intestinales pueden modular el desarrollo del cerebro en los vertebrados. Y se están haciendo en ratas y no os imagináis el avance que hay a nivel de qué pasa con la flora. Probablemente en un futuro no muy lejano vamos a poder hacer terapias individualizadas e incluso autovacunas, y realmente lo que deberíamos empezar a plantear es que es necesario que las embarazadas cuidaran esa flora para cuando vayan a sembrar a ese niño que va a disponer de esa flora para toda la vida. Y de alguna forma en este esquema creo que representamos lo que estamos hablando. Mirar que tenemos el medio ambiente, tenemos la microflora, tendríamos la piel, el cómo vaya a estar la piel, la disposición de la genética, de la que seguro vamos a disfrutar con la exposición de la compañera, de la doctora Saavedra, nuestro propio sistema inmune, ahora lo vamos a ver cómo tenemos nuestro intestino, y cada uno de estos engranajes va a hacer que se module el cómo funciona toda esta estructura. De manera que no vale, mirar, esto está sacado de un esquema de segundo de bachiller. O sea, se sabe que los mecanismos universales, tenemos dos estrategias para defendernos, un mecanismo universal inespecífico presente del que, digamos, de alguna forma, bueno, pues como yo tengo, por hacer el símil, una policía municipal, una guardia civil, una policía de tráfico, y luego puedo tener los geos y policía muchísimo más especializada. Nosotros tenemos unos sistemas de defensa inespecíficos, pero que los tenemos de alguna forma como de primera batalla, como las barreras primarias, en ejemplo, la piel, las secreciones y la flora bacteriana. Y luego unas barreras secundarias y unos mecanismos inmunológicos ya específicos que vamos a poder ir desarrollando en función del que vamos a ir teniendo en contacto con nosotros. Por poner un ejemplo que no es exacto así, pero que a nosotros nos vacunen, nos dan una dosis pequeñita de un determinado virus, vivo, muerto, atenuado, dependiendo, y nosotros vamos a poder fabricar nuestro propio arsenal de defensa con respecto a, ¿vale? De manera que vamos a contar con una memoria, con una tolerancia y con una especificidad en cuanto a nuestros sistemas de defensa. Y tenemos los dos, mirad, representación, una parte del sistema, digamos, más general, el humoral, que lo que haría de alguna forma, imaginaros que estaríamos haciendo referencia, pues, por poner un ejemplo, vuelta a lo del ejército, que sería como las pistolas de goma y lo que disparan, y otra específicamente el cuerpo a cuerpo, digamos, de la inmunidad celular, cuando específicamente nuestras células que ya están diseñadas y preparadas para esa pelea van a entrar al cuerpo a cuerpo. Y esto realmente pasa a ser un escenario bélico. Nosotros andamos peleando todos los días, continua y constantemente, y ganando o perdiendo esa batalla. Incluso con lo que toleramos y lo que no toleramos, y lo que identificamos como esto lo dejo que pase, esto no lo dejo que pase, esto lo identifico como propio, esto lo identifico como extraño. Y pasamos a que realmente es un campo de batalla. Y existen, no os imagináis, mecanismos en los que realmente los microbios funcionan como verdaderos guerrilleros. Algunos de ellos utilizan parte de algunas de las bacterias, se esconden como si fuera un caballo de Troya y consiguen pasar nuestros propios sistemas de defensa, como si nos pudiera estar metiendo un ladrón dentro de nuestra casa. Lo que nosotros andamos es defendiéndonos de los agresores, igual que como en nuestra casa pudiéramos decir, bueno, yo tengo una valla y voy a poner la valla, pero además le voy a poner encima una red de espinos, y además vamos a poner, para que no se vea la red de espinos, una hiedra que vamos a sembrarla encima, y voy teniendo como una capa encima de la otra, y todo me hace de defensa. Los virus realmente utilizan mecanismos y determinadas bacterias que lo que van, ya digo, es hacer que nuestros sistemas de defensa no los identifiquen y consiguen entrar como escondidos. En muchas ocasiones va a ser así.
Mirar lo que ponía como ejemplo antes, digamos las balas que se va a disparar por parte de nuestro sistema inespecífico y va a pegarse en contra de ellos y le dispararon y se murió. Y aquí pasamos, digamos, a la valla que os acabo de comentaros que podríamos estar diciendo que tenemos diseñada. Es decir, esto sería un esquema de cuál es nuestra pared intestinal. Mirar el empedrado de lo que podría ser, digamos, porque tenemos que hacer un cercado enorme en un chalet muy grande y tenemos todo, digamos, el adoquinado de la valla. Por encima de esta estructura vamos a tener la flora que lo preserva y veréis que luego lo vamos a comentar, que además tenemos un sistema nervioso intestinal. Y esta celulita que vemos aquí es como si tuviéramos en toda la valla cámaras de seguridad. Y las cámaras que fueran como videovigilancia, que nos van a ir mandando señales, haciendo que nosotros vayamos soltando o bien las pelotas de goma que os decía al principio, o bien haciendo que nuestra propia policía aprenda a defenderse y generemos específicamente o bien las balas o células que están absolutamente preparadas. Esto, para que veáis que es verdad, es una foto real. Esto es una foto de microscopía también para que veáis que efectivamente bacterias hay de muchas clases, de muchas formas y de diferentes maneras. Vamos a ir viendo ahora que trabajan absolutamente en colaboración, muchas de ellas. Y esto sería, digamos, el tapizado que os decía por encima de la pared de nuestro intestino, la parte rosa, digamos, imaginaros, hablábamos de un caballo, de una guerra. Pues serían todas las bacterias rositas las que cubren como si fuera el ejército raso, los soldados, todos los soldados. Pero no va a funcionar un ejército todo lleno de soldados sin que vayamos teniendo la orden de a lo mejor los sargentos, los capitanes generales, etcétera, etcétera. Y veis que van encima de ellas otra parte de las bacterias que nos van a ir mandando las órdenes y dirigiendo un poco más. Y el equilibrio en la cantidad que debe de haber de unos y otros lo necesitamos para muchas cosas que vemos a continuación. De manera que nosotros tenemos una microbiota que realmente funciona como un órgano, como pudiéramos hacer que funcione nuestro corazón, nuestro hígado, nuestro páncreas, etcétera. Mirar, el cuerpo humano tiene cerca de 3-4 veces más de bacterias que de células. Tenemos 100 billones de células microbianas. Las bacterias se benefician de nosotros para subsistir y nosotros nos aprovechamos de ellas. Podemos pensar, ya lo he dicho, como si fuera un órgano más. Realmente no es tan sencillo, o sea, tenemos unas bacterias, pero ellas tienen su propia genética. Lo mismo que nosotros podemos haber nacido con nuestra genética heredada, las bacterias igualmente tienen su propia genética. A eso se le llama microbioma y nos van a contribuir a la digestión de numerosos alimentos. Incluso dependiendo del tipo de bacteria que tengamos, va a ser más fácil absorber, metabolizar y que pasen determinados nutrientes o no. Con lo cual, de verdad es complicado que nosotros digamos, yo como muy bien, tú comes muy bien, pero a lo mejor tienes una flora intestinal deficitaria o sencillamente determinado tipo de flora de la que tú tienes no procesa determinados alimentos de los que estamos incorporando. Esto sería el esquema y me sirve de introducción a lo que vamos a ver a continuación, cómo va pasando cada una de las funciones. Mirad, hay 3 funciones básicas de la microbiota. Una función metabólica, que nos va a hacer fermentar residuos que no podríamos digerir de la dieta. Y ya os adelanto aquí la importancia que seguro conocéis todos y se nos repite con frecuencia. Mastica bien, desdobla bien los principios inmediatos. Pues se lo debemos de dar algo masticado y digerido en parte para que le sea fácil la absorción a nuestras bacterias. Una función trófica, y ahora la vamos a ver un poquito en detalle, que nos va a controlar la proliferación y la diferenciación de las células que nos cubren la pared del intestino y además nos van a desarrollar un equilibrio con el sistema inmune. Acordaros que teníamos la videocámara y ahora complicaremos con el tema del sistema nervioso del intestino. Y una función protectora contra los patógenos y lo vamos a ver también por qué. Mirad, en la función metabólica resulta que las bacterias producen vitaminas, producen vitamina K, por ejemplo, que las necesitamos para la cicatrización y que influyen en la producción y en la absorción de otras vitaminas como puede ser todo el complejo B.
hacemos muy a la ligera, con frecuencia, el tratamiento antibiótico, y lo que hacemos es destruir la flora patógena que podamos haber incorporado en una determinada diarrea del viajero, pero estamos destruyendo parte de nuestra flora. Y es cierto que se regeneraría, pero sí que es cierto que si no la dejamos que se regenere, imaginaros que nosotros tenemos un incendio y en el momento que quisiera empezar a crecer el bosque o a pasar espontáneamente sin que hayamos repoblado, vuelve a haber otro incendio o vuelve a haber una lluvia ácida y no dejamos que termine de regenerarse. Entonces, incluso el tipo de alimento que nosotros estamos haciendo en la alimentación a día de hoy, de nuestro siglo, una alimentación rápida, acidificante, con muchísimos azúcares, con ácidos grasos trans, etcétera, etcétera, nos van a establecer el que no dejemos que se vaya repoblando esa flora y la vamos como gastando cada vez más. Tenemos cada vez más despoblada, igual que nos pasa con nuestros ecosistemas, con nuestros bosques, nuestra propia flora bacteriana. Van a fermentar los carbohidratos, que no son digeribles, y eso lo hacen muy bien, y lo que hacen es fabricar un ácido graso de cadena corta. Y estos ácidos grasos de cadena corta, ¿qué hacen? Fabrican energía. Las células del colon la van a utilizar como energía y en parte otros órganos igualmente las van a poder utilizar, de manera que fabrican la propia regeneración de la pared de nuestro intestino. Van a modular la inflamación, van a producir y van a ayudar a la motilidad y a la cicatrización de las heridas del intestino, que en parte tienen que ver también con lo que andamos comiendo, con el tipo de alimentación. Recordad, los que escuchasteis la charla del año pasado, que veíamos que el 80% de la población tiene una intolerancia al gluten, y el gluten lo tenemos fundamentalmente en nuestra alimentación absolutamente introducido, y estamos dañando la pared del intestino frecuentemente, por ejemplo, con el gluten. Eventualmente también está determinada en parte por la dieta, dependiendo de lo que comemos, le damos de comer a un tipo de flora u otra. La siguiente función nos decía que era una función trófica, en la que se ha visto además que estimula la proliferación y regeneración de la pared del intestino, y mirad qué importante, in vitro se ha visto que frenan la proliferación de células cancerosas. Hay una interacción con la inmunidad del huésped, nos van a ayudar a defendernos de las agresiones externas. Acordaros que ellos, en el desarrollo de la filogenia que hablábamos al principio, necesitaron establecer e identificar lo propio de lo no propio, y forman parte de nuestro sistema inmune innato. El 70% del sistema inmune está en el tracto digestivo, y preguntar a cualquiera de vuestros conocidos quién tiene un tránsito intestinal normal, quién no cuenta, tengo muchos gases, tengo acidez, estoy estreñido. Todo el mundo que os cuente una alteración y que lo que hace es poner un parche, ahora me tomo un omeprazol, ahora me pongo y me tomo un antibiótico, o ahora me tomo un laxante, no están teniendo en cuenta que tienen que reparar cómo está dañada la pared del intestino y cómo podamos haber perdido flora intestinal. Y diversos estudios, mirad esto que importante, se ha visto en ratones sin gérmenes que tienen menos tejido linfático. Habréis escuchado, si no, los ganglios linfáticos en los niños con las infecciones se hacen grandes y son, digamos, nuestros puntos de defensa, de fabricación de algunas inmunoglobulinas, que son lo que nos ayudan a defendernos en las infecciones, y están desbalanceadas las citoquinas, que aunque os parezca un rollo, ahora os adelantaré un poquito lo que es una citoquina y la importancia que va a tener. Y otros estudios nos van a ver que enfermedades como los sistemas como el asma, la alergia, el cáncer, ya empiezan a relacionarse claramente con la funcionalidad de nuestro intestino y de nuestra flora. Y una función protectora, porque mirad, van a establecer una inhibición competitiva. Si se la comen ellos, no se lo van a comer los patógenos. Nuestra flora come parte de lo que nosotros le vayamos a ir dando. Van a reducir el pH. Nosotros tenemos en la sangre necesariamente un pH de 7,45 que tenemos que mantener a ultranza. En cuanto nos salgamos en un margen muy pequeño, estamos entrando en una enfermedad, o en una acidosis o en una alcalosis. Y nos tiene que ayudar sí o sí los sistemas tampones reguladores de nuestro organismo a que eso sea así.
Y si andamos comiendo continua y permanentemente alimentos que nos acidifican, necesitamos coger de donde podamos para neutralizar ese ácido. La flora nos va a ayudar a reducir ese pH. Y lo que hacen es para sobrevivir ellos, pero a nosotros nos ayudan. Y van a aumentar la secreción de inmunoglobulina. Esa inmunoglobulina, si os acordáis en la foto que vimos, era como un bastoncito que se pega a algunos patógenos y los neutraliza, como si fueran las pelotas de goma que os decía al principio. Siguiendo con la función protectora, lo que además fabrican es moco, que nos va a ayudar a que arrastremos parte de los patógenos que vayan a ir pasando, parásitos, otro tipo de virus, otro tipo de bacterias que no sean las que necesitemos. Y van a inhibir que se nos vayan pegando parte de las bacterias que no tenemos por acción mecánica, porque van a obstruir el paso. Ellas se meten como en una capa debajo del moco, como si estuvieran acostadas debajo de un edredón justo por encima de la foto que veíamos en rosa. Están cubriendo la pared de nuestro intestino, protegiendo. Y además encima fabrican un antibiótico. Ellas fabrican antibióticos. Otra vez el esquema parecido al anterior, donde volvemos a repetir, y no me voy a entretener ya, que son digamos el videoportero, la pared y lo que hemos explicado de todas las funciones que tiene. Y aquí una representación. Mirad, si yo ocupo el hueco en la pared y cada una de estas bacterias, esto es un bífido, esto es un estreptococo, un coli, etcétera, están ocupando este hueco, los patógenos pasan de largo, no tienen dónde meterse. De manera que nos están ayudando a que se ocupen los huecos que no van a encontrar donde ocupar los patógenos. Y esto sería el esquema de lo que es toda nuestra pared del intestino, lo que son las vellosidades, la pared que os decía que encima va a tener la capa de moco, etc. Y el lío que se monta aquí de cómo se mandan las órdenes, cómo se transmite a nivel de los vasos linfáticos, arterias, etc. y se mandan órdenes. Mirad, en el hemicolon derecho hay un determinado tipo de flora dominante. En la parte del intestino transverso hay otra y en el intestino. Entonces, dependiendo de qué tipo de flora se altere, podremos tener una sintomatología u otra. Bien, pasando a que tenemos una susceptibilidad genética, ya lo hemos dicho, nuestra flora está desde el nacimiento de alguna forma determinada. Podemos entrar en una disregulación inmunitaria por lo que sea, infecciones, procesos inflamatorios, etc. Podemos añadir el efecto que estoy comentando de la composición de esta flora. El resumen, ¿dónde vamos a llevar? Y con mucha más frecuencia de lo que podéis imaginaros, a una inflamación crónica del intestino, que podemos medir además, ¿sí? Y que indirectamente vamos a ver como una pérdida a veces de función, como un dolor, como un edema, como un enrojecimiento, como calor, y son síntomas indirectos que a día de hoy se observa muy pocas veces un diagnóstico dirigido al intestino, y os aseguro que en muchísimas ocasiones el origen de la mayoría de las patologías parte desde esa inflamación crónica del intestino. Y esto que también es un lío, mirad, tenemos un proceso inflamatorio o una infección. Esto sería una de nuestras células que, digamos, nos van a hacer pelearnos con esa infección. ¿Y qué hacen? Fabrican, bueno, como las pelotas de goma, volvemos a repetir, citoquinas. Son un producto como un gas tóxico, porque nos entendamos de alguna forma. Estas citoquinas empiezan un proceso inflamatorio, fiebre, que nos hace falta para empezar a pelearnos con esa determinada infección. La fiebre la necesitamos, la inflamación la necesitamos. Lo que tenemos que saber luego cuando la paramos. No podemos mantener en el tiempo, estoy infectado, estoy con fiebre. Llega un momento que nos tiene que llegar la orden desde otra citoquina que diga ya, se acabó el procedimiento, esto ya, vamos a mandar la orden de vamos a frenar esa inflamación, y la representación de lo que sería esta liberación de estas citoquinas, que son las que van a mandar una determinada orden. Y esto es lo que van a hacer. Van a regular la interacción de las células del sistema inmune, van a ser la clave de la inflamación y de la regeneración de algunas células, y van a actuar como mediadoras. Para lo que acabo de decir, empezó la inflamación, yo necesito estar con fiebre, porque esa es la pelea que ando teniendo con el virus de la gripe o de lo que corresponda, pero tengo que poder frenarla, ¿vale? Y vuelvo a incidir en lo mismo. Hay unas que son proinflamatorias y otras que son antiinflamatorias.
En una inflamación aguda voy a tener un estímulo que debería de poder parar. Y lo que nos pasa con mucha frecuencia es que ese estímulo no se para, porque mantenemos de alguna forma esa alteración en la alimentación porque comemos mucho ácido, porque seguimos con la flora que no la hemos reparado, porque a lo mejor seguimos tomando algo que nos bloquea la función en el estómago, porque me tomo el omeprazol con cierta regularidad en vez de realmente reparar qué es lo que me pasa, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que me mantengo en ese nivel de citoquina y se mantiene una inflamación de bajo grado a medio largo plazo, que empieza a ser a día de hoy una de las teorías más aceptadas de que es la base del envejecimiento, una inflamación de bajo grado mantenida en el tiempo. Y pasamos a lo que sería la parte de el sistema nervioso intestinal como segundo cerebro. Tenemos 100 millones de neuronas en el intestino, 20 tipos de neurotransmisores y una conexión permanente entre el sistema nervioso intestinal y el sistema nervioso central. Realmente está forrando, hay una trama, es como lo que os decía antes del ejemplo de que yo tengo pues como la tela metálica encima de la valla que era el intestino. Tenemos toda una trama con una entidad anatómica, con redes nerviosas y con sustancias que se fabrican. Y quizás la doctora ahora nos va a hablar, y os lo adelanto un poco, que realmente una de las recompensas que tenemos comiendo es que nosotros conseguimos estimular la fabricación de serotonina en el sistema nervioso intestinal. Y obtenemos recompensa comiendo porque conseguimos la fabricación de esa serotonina. La función de este sistema nervioso nos va a ayudar a dirigir la digestión y va a colaborar con el sistema inmune en la defensa. Realmente, mirar, esto sería como la trama, o sea, tenemos la neurona y luego hay una trama, un entramado de conexiones que evidentemente nos van a conectar con nuestro sistema nervioso central. Y todos entendemos, me he puesto muy nervioso y tengo mariposas en el estómago y además me ha dado una diarrea y tengo el estómago que se me viene a la boca, es el sistema nervioso del propio intestino. Vamos a tener sensores, van a controlar la actividad del intestino, estas neuronas que nos mandan las órdenes, y tienen sensores específicos para el azúcar, para las proteínas, para el pH, etcétera, etcétera. Marcan el ritmo de los movimientos y toman decisiones. Y esta conexión está perfectamente establecida. Y tenemos que tener tiempo de comer, tenemos que tener tiempo de masticar y de esperar que vayan llegando las órdenes y que se transmitan las órdenes. Y como con mucha hambre y como muy rápido y no doy tiempo que se absorba y no doy tiempo que me llegue la señal. Y entonces sigo comiendo y cuando realmente paro de comer estoy lleno y me he comido 3 veces más de lo que hubiera comido si hubiera dado lugar a que me hubiera llegado la señal que me manda el sistema nervioso intestinal. Todo está perfectamente conectado, mucho mejor de lo que pensáis. Y queriéndolo enlazar con el tipo de alimento, adelantaros, mirar, esto es un aminoácido, la tirosina, que necesitamos para funcionar de día. Mirar la relación que tiene con el tipo de alimentación que hacemos. Si yo por la mañana hago, como hace con frecuencia mucha gente, me tomo un café y salgo corriendo. Y el que mucho se toma una tostada. Como no hagamos una ingesta de proteínas por la mañana, no vamos a estimular el paso a que se nos fabrique dopamina y noradrenalina. Son los neurotransmisores que necesito para estar activo de día y para funcionar durante el día. Si yo hago una ingesta de azúcares y encima voy estresado todo el día y tomo un montón de azúcar por la mañana, lo que voy a hacer es estimular el paso hacia este lado y voy a disminuir el paso hacia este y no voy a tener paso de tirosina al cerebro. Estoy cansado, entonces me vuelvo a tomar otro café, no tengo ganas de funcionar, ando arrastrándome todo el día. ¿Qué pasa? Que llego a la noche, entonces por la noche tengo mucha hambre. Realmente a quien tú le dices, excepto a los ingleses que sí hacen un desayuno, por ejemplo, con huevo, tú le dices a la mayoría de los que estamos aquí, desayuna huevo o desayúnate jamón, y dicen, no, yo por la mañana no puedo. Porque sepáis que está bien intentar acomodaros a que lo que tengamos en el estímulo de la mañana no sean 3 cafés, sino un huevo, a lo mejor, omega 3, eso sí. Y en la noche yo necesito el triptófano para que se me fabrique serotonina y para que se me fabrique melatonina, que es la hormona que va a ayudarnos a hacer un sueño de juventud, un sueño relajado en el que yo descanse de verdad, etcétera, etcétera. Pues mirad,
Si resulta que tengo una inflamación porque tengo un estrés continuo y permanente, físico y psicológico, y tengo citoquinas proinflamatorias y además tengo un sobrepeso, etcétera, ¿qué pasa? Que estimulo este paso, freno este paso y ando fabricando este tipo de ácidos grasos que se me almacenan por la noche, que me hacen descansar mal, que por la mañana no tengo ganas, etcétera, etcétera. Ya la medicina china nos dice, por ejemplo, el Tai Chi, que el centro vital de la energía está 2 centímetros por debajo del ombligo, y realmente hay trabajos que nos hablan de que modulando las respiraciones nosotros somos capaces de modular y de que incluso se modelen las circunvoluciones cerebrales. Y evidentemente eso no pasa en un día, pero ellos llevan muchos años trabajando el tema del yoga, del Tai Chi, etcétera, modulando el intestino. Mirar en un trabajo del 2011 que se publicó de una determinada bacteria, por lo que os decía de las cepas, no da igual que yo utilice un tipo de uva u otro para que se me fabrique un tipo de vino u otro. Con un determinado tipo de bifidobacterias se vio que ayudaban a normalizar conductas con ansiedad en ratones con colitis infecciosa. Esto se publicó en el 2011 en una revista muy prestigiosa. Pero es que con este tipo de lactobacilos se vio que relacionaban con la conducta de depresiones y ansiedad. Y probablemente el futuro pasará porque hagamos tratamientos individualizados con autovacunas dependiendo y con determinadas floras que nos ayude a todo este funcionamiento. Realmente lo que pienso ahora ya deciros, y no me voy a entretener mucho más porque le voy a dar paso a la doctora, es lo que venimos haciendo y lo que ya dijimos el año pasado. Acabo de, creo y espero documentaros que realmente es muy importante el tipo de alimento porque nos va a influir en cómo estará nuestro intestino, en cómo estará nuestra flora y cómo estará nuestro sistema de defensa. Y lo que venimos haciendo en el hombre occidental, cada vez nos movemos menos, cada vez comemos una alimentación más acidificante y pasamos a tener desórdenes biológicos, bajamos las funciones globales. Es cierto que vivimos mucho más. Antes se morían de cólera o de infecciones o de peste, pero nosotros queremos vivir con salud y hemos llegado hasta este punto y por qué no seguir intentando tener una muy buena calidad en lo que estamos haciendo. Y las enfermedades de la civilización a día de hoy, lo que andamos todos es queriendo saber en estos engranajes que os comento por dónde podemos hacer el abordaje para que realmente nuestro reloj funcione bien. No voy a incidir ya mucho más, el ecosistema lo hemos visto. Repasaros y ver que realmente se nos favorece la alimentación, se sintetizan vitaminas, tenemos un efecto barrera y vamos a tener una tolerancia o una impermeabilidad del intestino, y el intestino, si no se nos va rompiendo, dejará pasar lo que necesitamos, pero lo que no necesitamos no, y no va a ser un colador. Habréis escuchado lo de las intolerancias alimentarias y lo que vamos a hacer es favorecer que se nos vayan dañando esa pared del intestino como no tengamos cuidado en según qué alimentos. Esto está comentado en la charla del año pasado, lo he puesto como pequeño recordatorio, el tema de la tolerancia, del moco, de cómo debe estar nuestra flora, de los síntomas realmente que podemos estar teniendo de forma indirecta por esa permeabilidad, y están pasando determinados fragmentos, digamos, o trozos, para que nos entendamos, de comida, y que se genera en nuestro organismo como un vehículo o un trocito circulante que nos establece pues infecciones incluso a distancia o inflamaciones a distancia que difícilmente identificamos. Mirad lo que pasaría si se nos va rompiendo la pared del intestino y dejamos pasar algún alimento que empezó a conocerse como, bueno, tengo una intolerancia y esto es lo que me engorda. No es verdad, esto es lo que me daña, porque volvemos al ejemplo del gluten. El gluten produce intolerancia y me va a dañar a distancia. Y me va a dañar a nivel cardiovascular, a nivel piel, en pulmones, en cerebro, en músculo, etcétera, etcétera. Y lo que podría ser una alergia que yo identificaría, es decir, me como este alimento y me pongo tremendo y me salen abones y es una alergia que perfectamente identifico, en una intolerancia no va a ser así. Yo voy a tener síntomas indirectos, y muchos niños que están con asma, hinchados a lo mejor a corticoides y a inhaladores, lo que probablemente tienen es una determinada alergia alimentaria. No digo que todos, ojo, pero que hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Y luego en el tema de cómo haríamos la suplementación o la corrección,
pues que tengamos en cuenta que todos los probióticos no llevan lo mismo. Volvemos a la importancia de cuáles vamos a seleccionar, porque lo que necesitamos es saber, no que me tomo un Actimel y lleva un trocito de algo que realmente no se va a quedar ahí, porque lo que necesito son cantidades formadoras de colonias que yo sepa que se me van a sembrar en el intestino y que voy realmente a regenerar y a repoblar lo que he podido ir perdiendo. Que voy a poder pasar y no colonizar en función de lo que necesite y que tenga una supervivencia que necesite para que se me quede y que me vaya a reparar, una tasa de supervivencia de lo que yo necesite aportar como tratamiento de un determinado probiótico. Esta fase de la detoxicación la he puesto porque es otro de lo que, bueno, dependiendo de lo que me pasa por el intestino, me va a pasar al hígado, se me va a filtrar. Dentro del engranaje, que tengáis en cuenta que es muy importante el tipo de la alimentación, y no quiero perderle tiempo a la conferencia de la doctora Saavedra. Tenemos que no olvidarnos de la macronutrición, tenemos que tener en cuenta los nutrientes que no los vamos a absorber en condiciones si no tenemos reparado y en condiciones el intestino. Y mirar la reseña que ya nos hace el autor del libro El segundo cerebro, que es un profesor de anatomía, el doctor Michael Jepson, que habla de que el cerebro intestinal desempeña un papel importante en la felicidad y en la miseria humana, aunque poca gente sepa que lo tiene. Y mirar lo que nos decía Hipócrates: si pudiéramos darle a todas las personas la cantidad adecuada de alimentos y ejercicio, ni demasiado ni poco, habríamos encontrado el camino más seguro hacia la salud. Y por mi parte, espero que haya sido comprensible. Yo sé que el tema es denso y seguro que vamos a disfrutar mucho de la conferencia de la doctora Saavedra. Muchas gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y a la doctora por haberme invitado, haberme dado la oportunidad de conocer esta maravillosa tierra. Es la primera vez que vengo, que me encanta, por cierto, y poder estar pues compartiendo con ustedes un poquito de lo que sabemos, de los muchos años que llevamos, porque aunque no crean son muchos, que llevamos en la genética. El tema que escogimos es para enlazar este engranaje junto con las palabras que acaban de escuchar, y dos términos que seguramente están oyendo en las noticias, en la radio, en la televisión: la nutrigenética y la nutrigenómica. ¿Qué son? Bueno, la doctora Martínez Poyato terminó su presentación con Aristóteles, y yo le empiezo con Aristóteles. Él dijo: somos lo que comemos. ¿Pero por qué? Si dos personas comemos igual, una enferma y otra no. Ya nos habló la doctora de todo lo que influye en las bacterias, los alimentos, todo este medio ambiente que nos rodea. Pero también incluyen los genes, la individualidad de cada persona. Ordovás, que es un científico español que trabaja en Estados Unidos, uno de los investigadores más importantes, ya dijo que la salud es el conjunto de la alimentación, la genética y los buenos hábitos. Y esto es con lo que nos tenemos que quedar: la salud, la alimentación y los buenos hábitos. Hablamos la epidemia actual, la epidemia de obesidad, y piensan, la gente está gorda porque quiere, porque come mal, porque tiene problemas con la suegra, hay que mandarlo con el psiquiatra, etc. Y miren aquí mis perritos, uno gordo y otro no. Somos la especie, vamos a hablar de la especie humana, somos el resultado de la interacción de nuestros genes y el ambiente. Nuestros genes tienen miles de años, millones de años, son paleolíticos y son los responsables de la supervivencia gracias a las mutaciones. Esto que explicó Darwin de la mutación y la selección natural. Sobrevive el más fuerte, el mejor adaptado. ¿Qué ha sucedido si ya Darwin lo dijo? El genoma humano recientemente se acaba de leer.
El primer borrador, 2001. Estamos en 2013. El segundo borrador, 2005. El tercer borrador, 2009. A día de hoy sabemos que tenemos unos 30.000 genes, 29.000 y feria, pero todavía el número exacto no lo conocemos. Hemos leído toda la secuencia de ese material hereditario, conocemos todas las letras de nuestro código, pero aún nos faltan interpretar algunas palabras. Sin embargo, a pesar de ser tan reciente, el concepto de genoma humano ha revolucionado la idea que tenemos de la salud. ¿Por qué? Porque a raíz del conocimiento del genoma humano viene lo que llamamos genética nutricional. Ya la doctora Martínez Poyato nos dijo cómo la alimentación es uno de los engranajes más importantes de la salud y del envejecimiento. Entonces, les decía, se establecieron dos términos, nutrigenética y nutrigenómica. Nutrigenética es la disciplina que estudia la distinta respuesta fenotípica, el fenotipo es lo que vemos, nuestras reacciones bioquímicas y fisiológicas, a los componentes bioactivos de la dieta en función de cada individuo. Es decir, de acuerdo a mis genes, cómo reacciono yo a los nutrientes. Y la nutrigenómica es cómo los alimentos, los efectos, estos componentes bioactivos de la dieta, actúan sobre la expresión de los genes. Quizá lo más importante que hemos entendido del genoma humano es la interacción de los genes y el medio ambiente. Habíamos pensado que los genes eran deterministas, pero los genes no son deterministas, como vamos a ver, salvo algunas ocasiones. Es decir, la nutrigenética y la nutrigenómica nos permiten estudiar del gen hacia el nutriente y del nutriente hacia el gen. ¿Cómo es esta interrelación? Desde la biología, hablando del bachillerato, en fin, hemos oído de Mendel y los genes mayores y las enfermedades raras. Pero quiero puntualizar que hay dos tipos de genes. Los genes mayores, un gen, un efecto, que siguen los patrones de la herencia de Mendel, esa que nos enseñaron en secundaria y en el bachillerato y tal, y la neomendeliana, la herencia nueva, la que está dado por la suma de genes menores y que es responsable de todas las características normales y de las enfermedades comunes. Enfermedades comunes como la diabetes, la hipertensión, las enfermedades del corazón, la osteoporosis, la miopía, la esquizofrenia, etcétera, etcétera. Todas las enfermedades crónicas son el resultado de la interacción de un genotipo predisponente y factores medioambientales que modulan la expresión de los genes. Es decir, cuando hablamos de un gen dominante, hablamos que la variación clínica depende de las características de ese gen, dominancia y expresividad. Pero cuando hablamos de características normales como el color de los ojos, el color del pelo, el color de la piel, la estatura, el peso, hablamos que existe una base de variabilidad clínica debido a la suma de genes menores y de factores ambientales que interaccionan. Cuando hablamos de un gen mayor y este gen mayor tiene un cambio, hablamos de mutaciones. Las mutaciones son deterministas, han permitido la evolución humana, son buenas en su mayoría y las mutaciones malas ocasionan enfermedades. Pero los genes menores han tenido más relevancia porque son cambios muy sutiles que permiten la individualidad. Todos los seres humanos tenemos los mismos genes. Todos tenemos 2 ojos, una nariz, una boca, 2 orejas, pero varían estas variaciones sutiles, muy sutiles, cuantitativas que no cualitativas, dependen de la suma de esos genes. Tengo menos genes de melanina, tengo ojos azules, cabello rubio,
piel blanca, tengo más genes, tengo ojos oscuros, cabello negro, piel negra. No es un gen, es acción matemática, herencia cuantitativa. Y estos conceptos realmente son nuevos. Incluso la genética que yo estudié en el siglo pasado, que es el siglo pasado, que estamos en el 21, ha cambiado. Cosas que yo estudié y ahora no son ciertas. Ha habido una revolución realmente a raíz del conocimiento del genoma humano. Entonces, estos genes menores no son deterministas, son genes de susceptibilidad y requieren de factores ambientales que enciendan o apagan, que hagan que se manifiesten o no se manifiesten y qué tanto se manifiesten. Por ejemplo, uno de los conceptos que abatió el genoma humano es el de razas. Darwin decía que había razas. El genoma humano ha demostrado que la diferencia entre un hombre negro y una mujer blanca, que serían los dos extremos, es del 0.001%. Y esas variaciones se deben a los polimorfismos, el cambio de una sola letra, de una sola base nitrogenada. Cada 100 bases hay una y hay otra y hay otra y se van sumando. Y esto son los responsables, como les decía, de las variaciones interindividuales, de la susceptibilidad de enfermedades. Hay familias que padecen de hipertensión, hay familias que padecen de gastritis, hay familias que padecen de psoriasis. Esta susceptibilidad genética está dado por estos genes. El conocimiento de los genes nos permite hacer medicina predictiva y preventiva. La salud actual es mejor prevenir que curar. Y desde el punto de vista económico, micro y macroeconómico, nos podemos ahorrar muchos cientos de miles de euros si curamos, si prevenimos y no esperamos a que aparezcan las enfermedades. Entonces, el conocimiento de estos genes nos permite reconocer la población a riesgo y no poner medidas preventivas a toda la población, con lo cual gastaríamos más dinero. Entonces, esta interacción genes-medio ambiente que nos enseñó el proyecto Genoma Humano se hace a través de factores de transcripción. Estos factores de transcripción son producto de los genes, pero ojo, de los genes humanos o de los genes bacterianos, de la microbiota que nos habló la doctora. Hay cofactores y estos cofactores son vitaminas, son micronutrientes y oligoelementos que vienen en nuestra alimentación. Esto da como resultado proteínas digestivas, proteínas enzimáticas, proteínas estructurales que permiten que nuestro metabolismo sea normal. Entonces, les vuelvo a repetir, perdón que sea tan reiterativa, pero la definición de la Organización Mundial de las enfermedades crónicas, todas, es una enfermedad crónica incurable, resultado de la interacción de un genotipo predisponente y factores medioambientales que modulan su expresión. Enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, enfermedades degenerativas, cáncer, etc. Y los patrones hereditarios no son, como les decía, los mendelianos, y se le llama herencia matemática porque suma. Si nosotros distribuyéramos a la población mundial española o de esta sala de acuerdo al coeficiente intelectual, al color de la piel, a la estatura, a los niveles de glucosa, a los niveles de colesterol, a la actividad de las enzimas hepáticas, veríamos una curva de distribución que llamamos normal, en donde el número de genes nos sitúa a menos genes más a la izquierda y a más genes más hacia la derecha.
Y estas son las proporciones estadísticas de una curva normal. Entonces, los genes nos ponen en un área, pero el sitio exacto depende de los factores ambientales. Si tenemos una carga genética muy grande para obesidad, por ejemplo, y transgredimos un poquito nuestra dieta, va a aparecer rápidamente. Si tenemos una carga genética baja, podemos transgredir mucho antes de que se manifieste. La obesidad, la hipertensión, la diabetes, la esquizofrenia, en fin, la osteoporosis, cualquiera de las enfermedades crónicas actuales. Entonces, vamos a hablar un poquito de la nutrigenética y la nutrigenómica. Ambas, el objetivo es mejorar la salud mediante la personalización de la dieta. Ya vimos con la doctora, han visto años anteriores, las generalidades de la dieta. Y si no tomamos en cuenta los factores hereditarios, los factores genéticos individuales, pues a todos nos serviría la misma dieta. La tendencia en la medicina actual es la personalización de los tratamientos. Ella habló, la personalización depende de lo que a cada uno nos hace falta de bacterias, dar las bacterias. Y yo hablo de la personalización desde el punto de vista de nuestros genes, dar la dieta. Y ambas son complementarias, son engranajes del mismo objetivo, salud, calidad de vida, que no cantidad de vida. Actualmente pongo la nutrigenética porque este es el tema que nos ocupa ahora, pero esto lo podemos ver para otras patologías. Podemos ya analizar, este es una electroforesis, las variaciones genéticas. A estas variaciones genéticas, estos cambios, les decía, se llaman polimorfismos. Polimorfismos de susceptibilidad para enfermedades reumáticas, para los que ustedes quieran. Y entonces vemos cómo la interacción de los componentes de la dieta y los genes interaccionan. Este es un ejemplo muy simple, el ácido fólico. El ácido fólico, del que tanto se habla en la actualidad, puede ser causante de enfermedades cardiovasculares, de trombosis, de ictus, puede ser causante de defectos al nacimiento como la anencefalia, si está ausente de nuestra dieta o hay una mutación que no nos permite asimilarlo o hay un polimorfismo que hace que la asimilación sea menor. Entonces, este es un ejemplo de cómo actúan la mayoría de las enzimas, de las hormonas. Se une la proteína, la hormona, el medicamento al receptor, y este receptor, esta unión receptor, droga o hormona o proteína, es la activa. Pero si hay un cambio en una sola base, en una sola letra, un polimorfismo hace que no encaje, como no encaja la llave en su cerradura, aunque sea muy parecida a la cerradura, pero si no es idéntica, no encaja, y entonces es inactiva. Los polimorfismos, pues, a veces permanecen ocultos. Podemos tenerlos y nunca manifestarlos, puesto que nunca han estado en contacto con nosotros el medicamento o el alimento o la bacteria que hace, que enciende, que activa esos genes. Entonces, lo que necesitamos saber es cuáles son los que nos predisponen para, en esos casos, evitar aquellos que lo ocasionan. Yo sé que esta diapositiva es bastante complicada, pero mi intención es hacerles ver que la interacción de los genes es bastante complicada. Cuando yo estudié era un gen, una proteína, y actualmente eso no es cierto. Es un gen, muchas proteínas, una proteína, muchos genes, y se nos complicó el asunto. Entonces, lo que quiero que sepan es que todas las células de nuestro organismo tienen los mismos genes y todos los individuos tenemos los mismos genes, pero no todos están encendidos o apagados al mismo momento.
es decir, no todos son activos o inactivos, se van activando en diferentes etapas de la vida. Y el hecho de que una enfermedad sea genética o hereditaria no tiene que ser de la infancia. Puede aparecer el Alzheimer, la corea de Huntington, muchas enfermedades degenerativas en la tercera edad, pero los genes están ahí desde el nacimiento. Entonces vamos a conocer los factores ambientales que lo pueden modificar. Uno de los principales objetivos de la nutrigenética es tratar la epidemia actual. La Organización Mundial de la Salud la menciona como la epidemia del siglo XXI y acuñó un término para ella, y es la diabesidad. La obesidad y la diabetes. La mayoría de los obesos son diabéticos, la mayoría de los diabéticos son obesos, porque tienen un mecanismo en común. La primera causa de muerte son las alteraciones cardiovasculares, que son mucho más frecuentes en los obesos y diabéticos que en los delgados. El cáncer está relacionado con la obesidad y, por supuesto, lo que nos ocupa aquí, el envejecimiento prematuro. Entonces, es importante conocer los genes de susceptibilidad, los factores de transcripción, los cofactores, las proteínas diana y cómo los factores ambientales pueden interaccionar. Vamos a poner unos ejemplos. A día de hoy, nosotros, aquí en España, hemos estudiado polimorfismos que nos ayudan a estas dos enfermedades. Y a día de hoy hemos conocido en población española 18 de los más frecuentes. Les repito aquí el término de diabesidad porque es la enfermedad más importante hoy por hoy. Si nosotros abrimos Internet, vemos que en prácticamente todos los cromosomas hay una gran cantidad de genes que se correlacionan con la obesidad. Sin embargo, estos genes menores, estos genes de susceptibilidad, varían de población a población. ¿Por qué? Porque el medio ambiente es lo que ha seleccionado los genes que tenemos. Esta epidemia de obesidad solo puede ser entendida a la luz de la evolución. La evolución, como les decía yo, entendida por mutación y selección natural, supervivencia del más fuerte, del mejor adaptado. Nuestros genes nos han permitido sobrevivir a la primera causa de muerte durante siglos. Y esa primera causa de muerte fue el hambre. El hambre y sus comorbilidades, la desnutrición, la debilidad, etc., es la primera causa de muerte, infecciones. Y por eso estos genes que nos han permitido la supervivencia los llamamos genes ahorradores, porque su función es economizar la energía en forma de grasa. Están orientados hacia la consecución de alimentos calóricamente ricos, a la producción y almacenamiento de grasa. ¿Qué sucede? El desfase entre la evolución que ha tomado millones de años y el desarrollo tecnológico que ha tomado décadas es lo que ha producido que haya esta enfermedad que llamamos diabesidad. La resistencia a la insulina, que evitó que nos muriéramos de una hipoglucemia, ahora, ante la abundancia de alimentos, se ha transformado en diabetes. ¿Por qué ahora es tan frecuente? Porque hay una prevalencia del genotipo, porque además de la supervivencia, la grasa nos ha servido de aislamiento, de protección. Entonces, aquellos que tenían el rico en la Edad Media, no era el que tenía más coches, era el que tenía la mujer más gorda, porque tenía la capacidad de comprar alimento y entonces tenía la capacidad de sobrevivir. Nosotros estamos aquí porque nuestros antepasados sobrevivieron al hambre y todos tenemos genes ahorradores, unos más, otros menos. La obesidad es una enfermedad compleja,
con muchos mecanismos de producción. El conocimiento de estos genes también nos orienta en cada persona por qué se está produciendo este desbalance energético y nos ayudará a dar un tratamiento más efectivo. Entonces, recuerden que, ya lo habló la doctora Martínez Poyato, mi gran amiga Mari Carmen, que estamos comiendo demasiados hidratos de carbono refinados y grasas saturadas, a las cuales no nos habíamos enfrentado durante 5 millones de años. Y esto está haciendo que nuestros genes digan, aquí, ¿qué está pasando? Y entonces, la epidemia actual. Lo que fue una ventaja es una enfermedad. La nutrigenética, pues, es el estudio de los polimorfismos de susceptibilidad para obesidad, diabetes y riesgo cardiovascular. Volvemos a lo mismo, son variantes de una letra en la doble cadena de DNA que codifica, que es el gen, y que modifican cuantitativamente la función de estos genes menores. Tiene un valor, pues, diagnóstico y predictivo. Lo hemos agrupado en 5 categorías para que sea más fácil de entender, pero el estudio completo nos permite ponderar qué tanto es genético, qué tanto es ambiental. Sabemos que necesitamos las dos cosas, pero no es 50% y 50%. En unas personas están a la izquierda de la curva y tienen un 5% de carga genética y un 95% ambiental, mientras que en el otro lado pues tendremos un 95% de genética y un 5% de ambiental. Y esto es lo que nos permite personalizar el tratamiento. Tenemos el grupo 1. El grupo 1 está directamente relacionado con la conducta alimentaria. Nos permite regular el control de las vías del apetito y de la saciedad. En este grupo tenemos 4 genes, porque hasta el día de hoy han sido los genes que más frecuentemente se asocian a conducta alimentaria en población caucásica, mediterránea, española. Y recuerden, o vamos a ver más adelante, tenemos 2 centros, el centro del hambre y la saciedad y el centro de comida por recompensa, que es del que hablábamos hace un momento. Estos 4 genes, cuyo nombre aparece ahí, son los que controlan el apetito. Hay personas que tienen problema de saciedad. Y si el problema de saciedad lo aumentamos no dando proteínas en el desayuno, con los mecanismos que Mari Carmen ya les acaba de enseñar, pues llegamos a la cena que nos comemos al vecino. Entonces, tenemos que ver qué tanto es un mal hábito, qué tanto está favorecido por un polimorfismo y qué tanto es una conducta anormal como la conducta por atracones o la bulimia. Aquí tenemos el centro, el gen FTO, que coordina el centro del hambre y la saciedad, que está en el piso del hipotálamo, que es ese centro regulador de todas las funciones del organismo, y el de comida por recompensa, que está en la pared lateral, muy cerca del centro de las adicciones. Y ese, si lo entendemos, muchas veces no comemos por hambre. Estamos tristes, comemos. Estamos enfadados, comemos. Estamos cansados, comemos. Te quiero mucho, te doy de comer. En vez de decir te quiero, te doy una tarta. Y mientras más dulce, más nos recompensa. Recuerden, los animales se adiestran con alimento. La conducta, el aprendizaje de conducta es con recompensa. Y a los maridos también, en muchos casos. El grupo 2. El grupo 2 es el que controla la regulación, la producción de energía. Nosotros, ¿para qué queremos comer? Para tener energía y mantener nuestras funciones vitales y poder movernos, caminar, brincar, bailar, etc. Entonces, tenemos las proteínas desacoplantes que están en la mitocondria, que es la chimenea, donde se quema
nuestro combustible, que es el azúcar o la grasa en su momento, y produce energía. Y la energía que se pierde como calor. Entonces, hay personas que tienen un metabolismo menor que otros. No todos podemos ni debemos comer lo mismo. Hay dos personas que comen lo mismo, una engorda y otra no, porque el metabolismo, el aprovechamiento de los nutrientes es diferente. También tenemos los receptores adrenérgicos, que entienden el estrés como hambre. Y hay personas que dicen, yo cuando estoy nerviosa engordo. Recuerden, son genes que tienen 5 millones de años. Y antiguamente solo se estresaban porque había una catástrofe natural, porque no había alimento, porque se habían inundado, porque no había casa, porque la ciudad estaba sitiada y no porque el jefe era un tal por cual. Ahora nos estresamos porque no llegamos a tiempo, porque el jefe es un tal, y engordamos, porque interpreta nuestros genes el estrés como hambre. Y encima que se nos oxidan los genes y que nos produce este estrés oxidativo, engordamos. Y está este PPARG, que es un ejemplo de un factor de transcripción, es decir, un switch que activa e inactiva genes. Tenemos el grupo 3, que esto es muy interesante porque son las moléculas relacionadas con el proceso inflamatorio. En la obesidad hay una inflamación crónica de bajo grado, lo que habló la doctora Martínez Poyato, las citoquinas proinflamatorias. Las células grasas producen citoquinas. Si además nuestras bacterias están mal y tenemos células grasas en el abdomen, pues la inflamación va a ser en el intestino, en el tejido graso y en todo nuestro organismo. Nuestro sistema inmunológico va a estar deficiente y nos va a dar con mucho más facilidad cualquier otra enfermedad como la aterosclerosis, cáncer y envejecimiento. Y les digo, hay estudios en animales que demuestran que esta conducta alimentaria tiene una base genética, que esta inflamación crónica, y tenemos modelos animales obesos o diabéticos modificando los genes. El más importante quizá es este grupo de resistencia a la insulina. Les decía, estas son células de grasa, células sobreprotectoras de citoquinas que además favorecen la resistencia a la insulina, porque no permiten que el receptor se active o se active adecuadamente y ocasionan diabetes o este gen que hace que absorbamos y oxidemos más las grasas que otras personas. Entonces, conociendo estos genes, podemos adecuar nuestra dieta, no solamente para bajar de peso, sino para estar más saludables. Y el grupo 5 son aquellos asociados a patología cardiovascular, que están relacionados con el metabolismo de la sal, del sodio y del potasio, este mismo gen de la leptina, que está relacionado con el apetito, que están relacionados con el manejo de las grasas, del colesterol, de los triglicéridos de la sangre, de esto que los médicos siempre nos dicen, pues usted su colesterol, pues son estos genes. Y que las ventajas de este estudio permiten hoy por hoy aceptar a la enfermedad como, por ejemplo, una persona no tiene ningún problema en decir soy diabético, estoy enfermo y tengo que seguir un régimen alimentario para toda la vida. Pero un obeso no. Un obeso dice, tú estás obeso porque quieres, tú estás gordo porque no te cuidas, tú estás gordo porque no sabes comer. Y muchas veces no hemos considerado la obesidad como una enfermedad. Y si el paciente acepta la obesidad como una enfermedad o la predisposición como una susceptibilidad genética, podrá aceptar mejor y tener una mejor adherencia al tratamiento,
tanto dietético como de ejercicio o farmacológico o un cambio de hábitos permanente. No sirve una dieta de 3 meses. Si luego volvemos a comer como antes, pues volvemos a engordar. Entonces, un tratamiento más prolongado, es decir, un cambio de hábitos permanente, un tratamiento personalizado, más eficaz, menos costoso, y les decía, sobre todo la prevención de esas comorbilidades, de esa patología cardiovascular, que es la primera causa de muerte en España y en los países desarrollados. Y nada más, y muchas gracias. Tenemos tiempo, ¿no? Yo, no sé vosotros, lo disfruto siempre cuando escucho hablar a Dolores, y creo que somos igualmente privilegiados para tenerla de primera mano y poder preguntarle si alguien quiere preguntarle algo. O nadie se atreve. O entendieron muy bien o no entendieron nada, ¿eh? Que eso puede ser lo más seguro. Vamos a ampliar las dudas. Yo la tengo en petit comité para preguntarle, aprovechar vosotros. Sí. El bicarbonato sódico es bueno para la flora intestinal y para el segundo cerebro. En términos generales te diría que sí, en términos generales, ¿vale? Hablamos de que en general nuestra alimentación es muy acidificante, en términos muy generales. Entonces, bueno, si tenemos que hacer una generalidad que siempre está mal hecha y no podemos meternos en individualizar, te digo que sí. Para la tensión, no es mala, por ejemplo, para que las personas hipertensas, llevar sal de la mano. El bicarbonato, bueno, a ver, no necesariamente tienes que usar bicarbonato, puedes usar bicarbonato potásico. Potasio, claro. No tienes que usar bicarbonato sódico, puedes usar bicarbonato potásico. Y hay productos alcalinizantes en la alimentación. Es que hemos incidido este año un poco menos en el tema alimentario, pero el año pasado sí que dimos. Yo invito a que os metáis, los que queráis curiosear, digamos, las 2 charlas anteriores, porque creo que van un poco enlazadas. Están colgadas en la web. Pero hay alimentos que alcalinizan. O sea, lo que tenemos que procurar en nuestra macronutrición es tener alimentos que nos regulen. Y, por ejemplo, además varían seguramente de que estén crudos a que estén cocinados. Por ponerte un ejemplo, hay una cosa que se llama el índice PRAL de los alimentos. La tabla la podéis seguro encontrar en internet, que te va a decir lo que alcaliniza o acidifica un alimento. Y, por ejemplo, las espinacas tienen un índice PRAL de 14 y si las cocinas pasan a no ser casi ni alcalinizantes. Entonces, bueno, realmente deberíamos aprender a saber qué tipos de alimentos son los más adecuados y intentaremos guardarnos algo para el año que viene, para la charla del año que viene. Si les contamos todo, luego ¿qué contamos, no? Si he entendido bien, lo de la obesidad se debe a factores genéticos y ambientales. Claro. Pero yo, que me cuido de comer o intento cuidarme... Yo te lo desmonto pronto, ¿eh? Veo, yo estoy en un sitio, ¿no? Y observo y digo, está gorda, o gordo, no vamos a decir gorda, que también hay caballeros muy gordos, pero es que come como un poseso, o una posesa. Come mucho. Sí, es verdad, y es verdad, ¿eh? Claro. Digo, come. Pero yo soy incapaz de meterme todo eso. Claro, pero estamos hablando que uno de los problemas puede ser una falta de saciedad. A lo mejor esa gente está gorda porque come, pero come porque tiene un problema genético que no le permite saciarse. Come porque come muy rápido, porque no se sacia por el intestino, pero que también hay casos, y ahí tenemos a los ratones obesos, que tocamos el gen FTO y les falta la saciedad. Pero eso se estudia ahora, se lo hacen a los enfermos, porque eso no se hace ahora. Sí, se hace, se hace todos los días y es muy barato y es muy práctico. Incluso hay algunas publicaciones, además, y yo incido en mi parte de la flora, que se han conseguido, y hablaba con Dolores hoy, no en todo el mundo, pero haciendo trasplante en ratones de flora intestinal, se han transformado ratones obesos en delgados y viceversa. Fíjate hasta qué punto el engranaje de una cosa y de otra tiene que ver. O sea, no puedes de forma aislada decir la genética o lo que como o lo que no dejo de comer, porque incluso la flora, el tipo de alimento, incluso el sitio en el que vivas, porque tu flora come una determinada cosa,
de alimentación y utiliza, digamos, más un alimento que otro. Pero también es de enseñar a comer. También hay que enseñar. En esa estamos. Enseñar a alimentarse. Porque Pero recuerda la curva normal. Hay gente que tiene 50, ojalá fuera 50 y 50, 50-50 sería más fácil. Pero hay gente que tiene 90% ambiental y 10% genético o viceversa. Y en el ambiental podemos incluir la microbiota o el genético, que son genes bacterianos. No hereditarios, pero esa es la pretensión de la charla. Yo no quiero poner una dieta y de hecho no me gusta. A mí me gusta dar directrices generales y que conozcáis para vuestra salud que lo que hay que aprender es a comer y a tener pues eso, a que tienes que desayunar huevo o que tienes que desayunar jamón y que lo que no puedes irte por la mañana con un café. O sea, las directrices generales se conocen o yo intento que se conozcan, por eso procuro organizar las charlas, pero luego estamos en individualizar. Ahora no hay tienen cuidado. ¿Sirve para algo este tipo de alimentos industriales como el bifidus, el actimel, los yogures enriquecidos? ¿Sirve para algo realmente o tendremos que tomar cantidades ingentes de estos productos para que funcionen? Ya ahora yo te digo, me alegro que me hagas esa pregunta. Estamos en el marketing de la empresa, estamos absolutamente mediatizados y no te voy a decir que sea poco menos que imposible, pero no es cierto que porque te comas un yogur. De hecho, yo no sé si escuchaste las charlas anteriores, pero por ejemplo la leche de vaca acidifica muchísimo. Tiene ácido araquidónico y es proinflamatoria, no por el lactobacilo a lo mejor que pudiera aportarte, sino porque encima lleva azúcares refinados, porque no es el yogur griego que hacían con leche de cabra, de las cabras que estaban comiendo verdolaga, que llevan omega 3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es verdad que porque te comas un yogur, porque tiene además otras desventajas. Si quieres suplementar lactobacilo, habría que conocer determinadas cepas, porque ni siquiera, o sea, es que conforme llegue al pH del estómago y lleve medias bifidobacterias, pasas por el pH de 2 y se fueron a la porra, no tienes nada que vaya a sembrar y que vaya a aportarle cuando llegue al intestino en general. Entonces, la dificultad además luego sabe para mí incluso, ¿con qué te quedas cuando vienen y te presentan? Porque luego hay una parte del marketing importante que te dicen siempre que lo suyo es lo mejor. Entonces, en términos generales, es que tú te comas un yogur, ya te digo yo que el yogur te lo puedes estar dejando ser de vaca por otro inconveniente. Y el actimel, por ejemplo. Y no es porque yo tenga nada en contra de ellos, sino porque no te aportan las ventajas que realmente nos cuentan. ¿Estamos de acuerdo? sí, claro, totalmente, vamos, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, primero felicitaros por vuestra charla porque me parece tan interesante como la del año pasado. Y a colación un poco del comentario de nuestro caballero. Hay teorías que dicen que los probióticos, si se toman de una manera regular, lo que hacen precisamente es inflamar el intestino, porque es como que activan el sistema inmunológico e inflaman las paredes intestinales. Entonces, yo no sé ya si hay que tomarlos, ¿Eso dónde lo has leído? Si hay que tomarlos con regularidad, si no, porque al final, de verdad... No sé si te fijaste en el final de la ponencia, que incluso dependiendo de la cepa, en los estudios hechos en ratones, iba a variar el que vayas a controlar incluso ansiedad, el que vaya a dejar de darle el lactobacilo y haya estimulado, o sea, los ratones por ejemplo estuvieron tomando un determinado lactobacilo, se lo quitaron y la vía que había conseguido estimularse de conexión por el nervio vago, aunque hubiera dejado de dar el lactobacilo, ya estaba activada. Entonces eso que tú estás contando yo no lo he leído, yo no lo conozco. No, yo tampoco. O sea, lo que no se puede es estar tomando siempre la misma flora y siempre la misma cepa, porque no estaría con... Mira, te pongo un ejemplo. Tú necesitas, y además creo que lo comenté, tú necesitas para pelearte en el ejército de todo. Y tú vas a tener pues determinadas enterobacterias que van a dar la orden de lo que fabrican y necesitas en el ejército de todo, el comandante, el sargento, el capitán general y los soldados. Y la proporción de cada uno va a variar. Y necesitáis que estén en esa proporción. Por ejemplo, la Cándida albicans, que es un hongo que lo tenemos como saprófito viviendo con nosotros, cuando se desequilibra esa flora va a crecer y va a pasar a ser un patógeno. O sea, de lo que se trata es de que estemos en equilibrio. No de que yo me tomo hoy esto porque se me ha ocurrido y me lo tomo ya para siempre.
Entonces, lo difícil es saber seleccionar en cada uno, según el tipo de alimento que hace, qué sería lo razonable suplementar, porque ni siquiera en todo el tramo del intestino tiene el mismo tipo de flora. En el lado derecho es una, en el transverso es otra, en el lado izquierdo es otra, pero yo no he leído nada al respecto de que vayas a ser, porque haya hecho un aporte. De hecho, la dificultad la mayoría de las veces es conseguir que el probiótico se siembre y que tenga una cantidad suficiente de CCU, de cantidad de formador, que sea formadora de colonia. La mayoría de ellos pasan sin pena ni gloria y se eliminan. La teoría de esta, vamos, yo te enseñaré el artículo porque lo tengo. Dicen que son bacterias que vienen de fuera, o sea, con los probióticos, y que el cuerpo, al no reconocerlas como suyas, lo que hace... Pues por eso te digo que depende de la cepa. Que no nos podemos creer todo lo que nos cuenten, que depende, hay que saber seleccionar qué te tomas y conocer qué tipo de qué te están comercializando, por decir así, y qué te tomas y qué no te tomas. Y otra pregunta. Bueno, tú sabes que yo tomo una alimentación paleolítica que se llama, es una alimentación que elimina los carbohidratos y los azúcares. Y entonces mi pregunta es, ¿hay que eliminar de cuajo todos los carbohidratos? O sea, ¿todos los carbohidratos realmente son negativos? ¿O habría que dejar unos mínimos? ¿Tú has quitado la fruta y la verdura? No. ¿Quitaste la fruta y la verdura? No, por supuesto, yo tomo azúcar, o sea, los azúcares de la fructosa, de la fruta y de la verdura. No, quitaste todos los carbohidratos. Todos no, o sea, me refiero a... Son los refinados. Hay que señalar, dentro de los carbohidratos hay azúcares, hay almidones, hay fibras, refinados y no refinados. Tú quitarás los refinados, que son los únicos diferentes, genéticamente hablando, los nuevos. Los otros están toda la vida. Si hemos sido herbívoros hace mucho tiempo y después fuimos carnívoros y ahora somos omnívoros. Pero no, los refinados, no, nosotros no. El tema es que tú tienes desarrollado antropológicamente unos sistemas enzimáticos que identifican lo que contaba Dolores, identifican y con esto yo sé manejarme, pero con esto otro yo no sé. Entonces resulta que tenemos alimentos a día de hoy que nuestras células no identifican, o sea, yo no sé procesar esto. Yo no tengo herramientas para desdoblar una grasa saturada, una patata frita que tenían que estar prohibidas. No las conozco, esto sí no lo conozco. Y el pan blanco, pues, tampoco lo conozco casi. Casi conoce más que la Un poco más, pero casi no. Pero yo digo entonces, por ejemplo, cada uno de nosotros tenemos que tener una dieta personalizada. Mujeres, eso es muy difícil. O sea, yo no puedo decir que la población entera. Hay directrices generales. No estoy diciendo que todo el mundo tenga que hacerse el estudio genético ni un estudio de microecología intestinal. Hay directrices, por eso yo procuro hacer las charlas y dar unas directrices generales y saber que hay que tener un equilibrio en determinadas grasas. Eso lo hablábamos, por ejemplo, en las charlas del año pasado. O sea, pero te invito a que la escuches en la web porque hablábamos de la importancia de que tú tengas incorporada en las membranas de tus células una determinada grasa porque la necesitas. Necesitas el colesterol. Tú no puedes vivir sin colesterol. Hay un libro de un catedrático francés que se llama Un crimen casi perfecto. Mentiras de lo que se hace en el tratamiento acerca del colesterol. Claro. Si tú no tienes colesterol, tú no fabricas hormonas. Y no tienes estrógeno y no tienes andrógeno. Entonces, en términos generales, hay directrices de qué deberíamos hacer y yo intento hacer las charlas con las generalidades, o sea, hay que desayunar proteína, hay que hacer muchas comidas al día, tenemos que procurar no inflamar con el tipo de alimentación industrializada que andamos haciendo, volvernos a las comidas de la abuela, hacer una dieta mediterránea en directrices generales. Luego, la que de verdad tenga un problema, evidentemente intentaremos individualizar, pero incluso con la base genética, justamente hablando de esto, es pensar que somos diurnos, que necesitamos la proteína en el desayuno, que necesitamos comer poco y frecuente. Es decir, son pautas generales, basados en la genética, no en que yo se me antoja que yo desayuno y los demás quiero que desayunen, ¿no? Y lo que hicimos durante millones de años, amanecías por la mañana conforme se hacía de día, comías. Y salían las mujeres a recolectar y los hombres a cazar. Y necesitaban la energía para salir a correr detrás de la caza y pasarte la mañana y por la noche descansar. Entonces el reposo y la reparación nuestro organismo la establece por la noche. No le vas a cargar por la noche con una cena estupenda para meterte en la cama. ¿A qué? Tú no le echas gasolina al coche para meterlo en el garaje. Le echas gasolina al coche cuando va a funcionar. Si ya no va a circular, ¿para qué le vas a echar? No la necesitas.
Entonces, además dormimos menos y cenamos más y más tarde se duerme mal, la falta de sueño se ha visto que altera los niveles de leptina y que la gente engorda cuando duerme. Parece que si duermo poco adelgazo, pues no, si duermo poco engordo más. En fin, son generalidades, hábitos saludables. esta charla igualmente se volverá a colgar en la web por si queréis reescuchar, y las anteriores, en la mía por lo menos, están colgadas. Ahora se colgará en la mía y se colgará en la de la doctora Saavedra. Entonces, bueno, si queréis, yo estoy en Cartagena y a ella seguro que también disponemos de poder colaborar con ella y que nos ayude cuando nos haga falta. Y muchas gracias a todos. ¿Más? Venga, espera. Una pregunta la última. más. Perdona que no te escuché la primera parte. Los alimentos. ¿Pero por qué no comes nueces? ¿Por qué no comes nueces? Pues mejor te comes las nueces tú. Leche no. Claro. La leche no. Pero la leche no te viene bien. Quita la leche y come Quita la las leche. nueces. La leche no te hace falta y es proinflamatoria porque acidifica. Los únicos mamíferos que seguimos tomando leche de adultos somos los humanos y además, leche de otra especie. Eso es. La leche Por de la Dios. vaca está diseñada para el ternero. Bien, Sí, eso sí, sí. sí. Eso Pero esa sí. no es leche. Pero eso no es leche. Pero bien. Sí, leche de vaca. Vaca no. Nada. Los omega 3 cómetelos con las nueces. Y el calcio con las verduras y las legumbres. Eso. Por eso el año pasado la charla, y yo procuro que se vayan enlazando una y otra, fue de la macro y micronutrición, y la primera fue de la micronutrición, intentando que sea lo que hay que hacer desde la alimentación. Tampoco tiene sentido que tú te andes tomando un montón de pastillas y que luego comas un desastre. O sea, sería como decirle a un diabético, no pasa nada, tranquilo, come lo que tú quieras, que ya te pinchas luego la insulina y a correr. No funciona así. Y a un hipertenso decirle, come lo que tú quieras, salado, tal, que luego te tomas la pastilla y listo. No, si no corregimos la macronutrición, no nos sirve de nada hacer una corrección de la micronutrición. Entonces, en ese discurso estamos. Yo procuro que se entienda que lo que tenemos que hacer en el día a día, igual que el ejercicio, igual que pasárnoslo bien, igual que procurar evitar el estrés, pues porque hay mecanismos que se desencadenan, que nos inflaman y que nos generan daño, es desde que equilibres la alimentación. Primero. Perdón. Y otra cosa también que me acabo de recordar ahora, conociendo las bases genéticas, por ejemplo, este centro de comida por recompensa, lo que dice Mari Carmen, hay que recompensarnos de otra manera, hay que estar alegres, hay que tocarnos, hay que tener aroma, no buscar la recompensa únicamente en la comida. Y eso hemos perdido las unidades familiares, se ha desestructurado la sociedad a día de hoy y bueno, ella me decía, en Cartagena vamos caminando y tú te encuentras y conoces gente. En Madrid yo no me cruzo con nadie, no conozco a nadie, no tenemos relaciones sociales, entonces se ha desestructurado lo que eran los núcleos de formas de funcionar y hemos ido perdiendo muy rápido en los últimos siglos lo que eran estructuras y de hecho siguen quedando poblaciones que no tienen enfermedades cardiovasculares y que no tienen enfermedades metabólicas, porque siguen viviendo los padres, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, siguen cultivando, teniendo las gallinas en la puerta, etcétera. Quedan muy pocas, pero quedan algunas. Y se siguen interrelacionando, se siguen hablando, se siguen tocando, se siguen demostrando el afecto y no necesitan la recompensa para... Aparte de que se levantan y cultivan, Sí, está claro, pero no nos olvidemos de intentar mantener lo que nos servía. O sea, vamos a rescatar en la medida de lo que podamos lo que sabemos que es útil. No nos dejemos tanto arrastrar, que ya estamos suficientemente arrastrados de la evolución conforme nos llevan de la mano en la empresa o en los marketing, a que rescatemos lo que podamos en la medida, por lo menos a título individual. Si tú puedes, diviértete. Claro. Estética médica Pollato. Médica Pollato. Y la de la doctora Saavedra es Dolores Saavedra, todo junto, doloressaavedra.com.
En la mía tenéis un acceso con el logo de YouTube directamente y uno de las entradas también que pone cursos y eventos. Y si entráis por ahí también tenéis la charla. Entonces podéis escuchar, porque además la que hicimos en el 2010 tuvimos la suerte de contar también con la doctora Mónica de la Fuente del Rey y estuvimos precisamente hablando de la edad biológica y de otra compañera que también estuvo hablando de otra parte de la genética. Y el año pasado yo di la parte de la macronutrición y otro compañero habló de la importancia del equilibrio de los ácidos grasos. ¿Perdón? A priori la de vaca sí, bajo nuestra perspectiva a día de hoy. Yo no digo que mañana parezca otra historia, pero a día de hoy por la acidificación del medio. Entonces, hasta los 2 años es buena, después ya es totalmente inútil. La de avena, la de arroz, la de quinoa, la de almendra. Lo que pasa es que se lleva más azúcar, pero la soja menos, hay mucha soja transgénica y además en un varón va a estar metiendo fitoestrógeno, entonces quizá la soja menos. Estética médica Pollato. Teníamos que haberlo puesto, pero sí. Sí, completamente, categóricamente sí, se puede hacer. De hecho, hay analíticas, mira, que podemos ver no solo cómo tiene el ejército, sino cómo tiene la valla, si ya se te rompió la pareta y tienes filtraciones. Entonces, puedes ver indirectamente, y la analítica se hace, por ejemplo, en heces, y vas a medir indirectamente determinadas cosas que no deberían estar apareciendo en heces, la lisocima, la alfa-1 antitricina, la calcoprectina, que ya empiezan a hacerse como determinaciones en la mayoría de los hospitales y que te van a estar diciendo de forma indirecta que hay una inflamación del intestino. Si el intestino está inflamado no va a absorber muchas cosas y no te va a funcionar bien tu sistema nervioso intestinal y no va a tener un buen equilibrio en las citoquinas y va a ir manteniendo y van a empezar, va a ser el origen de muchísimas enfermedades, el intestino. Y sí que se puede medir. Con una analítica de heces. Sí, se cuantifican. No es un cultivo, ¿vale? No estamos hablando de una patología. Te van a dar en porcentaje los millones que tienes de bifidobacterias, por ejemplo, de coli, de bifidobacterias, y además hay una flora inmunomoduladora, hay una flora proteolítica, hay una flora protectora. Cada una tiene, digamos, una función más específica y que fabrican esos bastones que vimos que eran inmunoglobulina A. Se puede cuantificar la inmunoglobulina A que están fabricando, sí. Es una predisposición genética para el tanto por ciento genético, tanto por ciento ambiental. ¿Cómo puedes tú saber qué tipo de alimentación o qué hábitos tienes que adoptar para no dar lugar a que esa predisposición genética? Hay un estudio genético que se hace con una torunda en saliva, se extrae el ADN y se busca, si en tu familia hay historia de diabetes, pues buscas los genes de diabetes, o si tienes problema de conducta alimentaria, pues buscas los genes. Por eso vamos a cuantificarlo. Vamos a no solamente decir es historia de diabetes, ya vimos que puede ser diabetes por deficiencia de adipoquina o porque el gen FABP2 oxide más las grasas o porque tengas un gen PPARG, que esto también nos ayuda a decir a este le damos metformina y a este le damos glitazona, porque depende si es un factor de transcripción, sirve un medicamento. A esto llevamos también a la medicina personalizada, no a la población general. No podemos, hablo de patología, hablo de medicina personalizada para el tratamiento de una patología en concreto. Si hay obesidad, si hay diabetes, si hay trastornos de alimentación. Si somos sanos, no, directrices generales. Pero sí se puede. Pero lo que no, y no son estudios complicados, se hacen en saliva. Lo que no podemos olvidar, y en ese discurso procuro estar siempre, es que lo primero que hay que sentarse es con la persona y hacer una historia clínica. La historia clínica nos dice muchísimo más de lo que nos imaginamos.
de cómo como, cómo no como, cómo descanso, cómo no descanso, cómo tengo mi tránsito intestinal, si tengo o no tengo infecciones, si o sea, el sentarse, si tengo la lengua inflamada, si tengo improntas incluso de los dientes, si tengo la cresta tibial lisa o no, se puede obtener muchísima información de la historia clínica y se ha perdido mucho el detalle de lo que se hace en la medicina convencional y nos hemos olvidado mucho de la bioquímica y la fisiología. Y entonces lo que tenemos que volver es a normalidad de funciones e intentar equilibrar niveles de normalidad. No te estoy diciendo que a todo el mundo tengamos que hacerle un estudio genético ni un estudio de microecología, porque dice, bueno, si no tienes y no dispones, no te preocupes, directrices generales. Si no lo conseguimos, es como si tú me vienes diciendo, tengo molestias y frecuentes infecciones de orina, bien, y te me andan poniendo antibióticos. Pues llegará un punto en que no lo hagas a ojo y diremos, vamos a coger y vamos a ver cuál es el germen. Esto es un poco así, o sea, vamos a establecer directrices generales y si realmente empiezas a entrar en una cierta patología, a tiempo estamos de decir, pues te voy a hacer un estudio de flora intestinal o te voy a hacer un estudio genético o te voy a hacer una determinación de edad biológica o un perfil inmunitario y vamos a medir cuál es tu serología. A lo mejor resulta que estás de virus porque pasaste un herpes zóster o un herpes simple y tu pelea es que ya no te queda reserva, es como tengo la despensa que voy gastando porque tengo invitado a comer y yo no repongo, necesito echarle una mano a mi sistema inmune porque la pelea con los virus la mantengo continua y permanentemente, el virus no se va a ir, tú tienes que reforzar un poco tu pelea y no andar gasta y ya, y los virus los tenemos todos. Yo quería preguntarle, he escrito varias versiones, pero vamos, su teoría sobre por qué la fruta entre horas. Se la dejo a Dolores. Vale. ¿Por qué la fruta entre horas? Para mantener, es decir, la insulina es el eje fundamental de la diabesidad, de la obesidad, es una hormona anabólica. Entonces, el equilibrio glucosa-insulina tiene que estar equilibrado. Si pasamos muchas horas sin alimento, baja la glucosa, sube la insulina y el organismo ahorra. Entonces, el tenerla a media mañana y a media tarde nos permite evitar esas fluctuaciones de insulina, mantener los niveles de glucosa más equilibrados, gastar en la digestión de la fruta y no almacenar grasa. Y no tener hambre, que eso es lo más importante. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, si ya está, muchas gracias a todos y espero poder entrar en otro capítulo el año que viene y contar con vosotros. Muchísimas gracias. ¿Sabes lo que me gusta?